אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו Shalom Aleichem, bienvenidos. Estamos nuevamente desde Israel, en nuestra clase semanal de meditación para las naciones del mundo, Bnei Noach, y quería continuar hoy con el estudio del libro de educación que tiene que ver en realidad con todos los seres humanos,
¿Me están escuchando bien? No se corta el audio. Ok, Baruch Hashem. Ahora que veo, estaba buscando la botella de agua, ya me doy cuenta que la dejé. Ok, estamos nuevamente aquí. Mientras le damos tiempo a nuestros amigos que se vayan incorporando a la clase, queremos ir poniendo nuestra tzedakah. Vamos a tomar las monedas para ponerlas dentro de nuestra tzedakah. La tzedakah sabe de la muerte, grande es la tzedakah porque acerca la redención. Besat Hashem, Besat Hashem, que esta acción que hacemos siempre tenga sus efectos en el Shamayim y traiga bendición, traiga curación y redención a todo el mundo, a todas las personas. Queremos dar una bendición especial para todas aquellas personas que necesitan hoy una bendición de parnasá, de sustento, que todos los que necesiten sustento lleguen a este Shabbat con parnasá, con abundancia, y que puedan festejar el Shabbat con todos los placeres y con todas las cosas buenas, y sobre todo con tranquilidad de espíritu, para que lo que es el Shabbat, que nos da la posibilidad de unirnos a Kadosh Baruj Hu, elevarnos un poco por encima de las preocupaciones mundanas. Por un lado, el mismo Shabbat nos está ayudando a hacer eso a pesar de todas las cosas que nos pasan. Pero por otro, también es importante prepararse para el Shabbat, tanto material como espiritualmente, y entregar todas esas cosas que nos preocupan, entregarlas antes de la entrada de Shabbat. Entregarlas para que Akadosh Baruj Hu se ocupe de ellas, y nosotros nos ocupamos de Shabbat, porque así está escrito que Dios creó todo los 6 días en que se ocupó de trabajar para llevar al Shabbat. Desde el Shabbat Él quiere estar con la creación sin que nadie le moleste nada. Y todos los que trabajan durante los 6 días de la semana, entonces Akadosh Baruj Hu los recibe en Shabbat, dándoles todo lo que necesitan. Estábamos estudiando en nuestro libro, por supuesto vamos a decirle Jaime para que todo eso se cumpla con alegría y con corazón tierno, como decimos siempre, con el Lev Raj, que sea con el Librajá, de Jaime Librajá, el Jaime Librajá. Yo no me acuerdo si habíamos terminado el tercer capítulo
de aquellos de ustedes que estaban en la clase anterior y se acuerden exactamente en qué parte hemos dejado, les pido que me ayuden, pero de todas maneras quería hacer un pequeño repaso de lo que estudiamos hasta ahora, por lo menos de este último capítulo del libro, que se llama Descubriendo el verdadero yo, el proceso de autodescubrimiento. Este libro de educación trata de cómo en todos los procesos educativos, todo proceso de crecimiento y maduración, hay dos partes en juego. Uno es el educador y otro el educando. El educando tiene que pasar determinadas etapas y debe ser ayudado, dirigido por el educador a través de dos roles que él tiene. A veces estos roles son ocupados por dos personas o más. Uno es el tema de la educación, darle información, darle elementos para que él, herramientas con las que ocuparse en el trabajo que tiene que realizar, no solamente a nivel laboral, sino a nivel de todas las cosas que uno tiene que hacer en la vida, también en su conocimiento a Dios, el servicio a Dios, la conexión con el resto de las personas, por supuesto también la educación formal en todos los aspectos de la ciencia y el conocimiento. Pero más que nada, el proceso de educación tiene que ser un proceso que lleve a la persona a conocerse a sí mismo. Cuando la persona se conoce a sí misma, entonces tiene la capacidad de relacionarse con las otras personas en forma directa, en forma honesta, en forma sana, y también puede conseguir enterarse de cuál es su misión en la vida, y de acuerdo a eso también va a saber cuáles son sus cualidades, sus debilidades, y en base a eso va a elegir su carrera, va a elegir su pareja, va a elegir el ambiente que lo rodea, donde él quiere vivir, en qué tipo de situación él va a querer estar. Y esta última parte, como ustedes se dan cuenta, fuimos derivando desde lo que es la educación tal cual a la guía. Entonces, el educador tiene la función de educar, dar elementos y de guiar, hacer que la persona sepa cómo utilizar y para qué lado utilizar los elementos que recibió. Entonces, por un lado está el primer capítulo de este libro que habla sobre la diferencia o la complementación, mejor dicho, de estas dos partes, que es la educación y la guía. Y estas fases del crecimiento espiritual están compuestos, con respecto al estudiante, de un proceso de iniciación que tiene que ver con la palabra Hanukkah Mitzvah, la inauguración. Iniciar a la persona en determinado camino. Entonces, primero tenemos educar y guiar. Paralelamente con eso, la persona, cada uno de los procesos, cada una de las etapas que comienza, tiene que haber una iniciación, una inauguración de la persona, digamos así, como se inaugura el templo, como se inaugura una casa, en que se le da el poder espiritual y físico a esa persona para que pueda seguir con éxito determinado camino.
Y luego, la otra etapa de este crecimiento espiritual, la otra faz, es integrar esos conocimientos. Primero se le da todos esos conocimientos y luego se trata de que eso se integre dentro de la personalidad del educador, del educando, de tal manera que esas cosas ya no sean externas a él, sino que sean parte de sí misma y se produzca lo que llamamos en Hasidut la creación de una segunda naturaleza. O sea que uno tiene su herencia, sus actitudes condicionadas, su forma en que fue creado, y tiene entonces sus pensamientos, sus sentimientos, sus actitudes naturales. Pero el objetivo de la educación y todas sus etapas es para que la persona cree una segunda naturaleza. Esa segunda naturaleza es algo que fue creado y fue inculcado, integrado dentro de la persona para que esa persona actúe no de la manera en que su alma animal lo llevó hasta ese momento, sino que vaya actuando en forma natural también, de acuerdo a su nivel de ser humano, de acuerdo a su alma divina. ¿Por qué a ambos se les llama naturaleza? Porque la naturaleza tiene que ver con las leyes fijas, con los círculos, los ciclos de la naturaleza, que actúan de manera casi inconsciente. Algunas son completamente inconscientes, algunas son más conscientes, pero de todas maneras son ciclos naturales que uno los realiza espontáneamente, de forma natural. Cuando uno incorpora actitudes nuevas, formas de pensar nuevas dentro de uno, entonces esas formas nuevas se transforman en ciclos naturales de uno mismo, en formas de pensar diferentes a la forma original, pero que ya forman una estructura que uno no tiene que estar constantemente pensando cómo cambiar, sino que actúa naturalmente dentro de uno. Por ejemplo, cuando uno estudia muchos años en un colegio normal, en un colegio de educación laica, estudia todas las materias, es educado para cumplir una función dentro de el esquema laboral de la sociedad, ya sea desde la primaria, el colegio secundario, la universidad. La persona es llevada para especializarse en alguna profesión en especial, y sobre todo en la profesión que a esa sociedad le conviene que él siga. Entonces se le dan distintos estímulos. A determinadas personas se los estimula a hacer eso, a otras se estimula a no hacer eso, a dedicarse a trabajar sin estudiar, y así los gobiernos y los sistemas internacionales saben cómo hacer para que en forma masiva, en forma poblacional, las generaciones se ocupen de lo que necesitan los grandes emporios, tanto médicos como de industrial, agrícola, e incluso en cada país va diferenciado. Entonces, nosotros vemos como hay países que están especializados en determinadas cosas, en determinadas profesiones en general, y dentro de cada país también se estimula
que esa persona se dedica a esas cosas. Entonces se va creando una segunda naturaleza en esa persona. La persona, por supuesto, no nace sabiendo cómo fabricar un auto o cómo realizar un experimento científico o cómo sumar 1 más 1 o cómo escribir. Todo eso se va incorporando a la persona y se va transformando en una segunda naturaleza. Cuando uno escribe ya no piensa cuál es la forma de escribir, salvo los que estamos acostumbrados a escribir ya constantemente con el teclado de la computadora, y cada vez usamos menos la lapicera, el lápiz. Entonces ya de repente uno se tiene que empezar a acordar cómo era eso de escribir a mano. Pero de todas maneras son todos procesos que se van automatizando y se transforman en una segunda naturaleza. Cuando uno de repente se da cuenta que está inmerso dentro de una sociedad que lo manipuló, lo condicionó a determinadas actitudes y senderos, y se da cuenta que en realidad él no quiere seguir eso, de repente se encuentra en el vacío, se encuentra frente al impedimento, porque él ya fue condicionado, ya fue educado con una segunda naturaleza que condiciona sus pensamientos y sus sentimientos, y eso sin haber tomado en cuenta, sin que él lo haya percibido. No sé si ustedes están de acuerdo. Enrique está de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero uno llega a un momento de su vida, hay personas que son rebeldes por naturaleza, entonces ellos, frente a todo lo que es el establishment, frente a lo que es las cosas establecidas en las sociedades, se rebelan, no quieren. Pero hay personas que en general, la mayoría de la humanidad acepta las reglas de la sociedad, ya sea por coerción o porque tiene un temperamento pacífico. Pero en determinado momento la persona se da cuenta que ha sido llevada por fuerzas que no conoce. ¿Y cómo se puede hacer para que una persona sea llevada por fuerzas que no conoce? Evitando que él se conozca a sí mismo y poniéndole en la mente esquemas y modelos, estereotipos que establecen que para él eso es lo correcto, esa es la forma, la ética, la conducta que debe realizar. Entonces, por eso estos días estábamos hablando de cómo hay nuevos sectas y movimientos que tratan de educar a las personas, cambiarles su forma de pensar, y sobre todo a través de los medios de comunicación que tenemos hoy. Eso es mucho más fácil, porque cada medio tiene su equipo de psicólogos y sociólogos y todo tipo de estudios para saber cómo se manejan las masas. Entonces de repente viene una persona y me dice, no voy a decir ni quién es esa persona ni de a quién se estaba refiriendo, pero me dijo, yo amo a esa persona, a esa determinada figura del ambiente musical, muy conocido, muy famoso. ¿Qué quiere decir que yo amo a una persona que la veo durante 10, 20, 30 años cantar y aparecer en los medios de comunicación, y yo en realidad no la conozco? ¿Por qué yo la amo? Porque en los medios de comunicación me hicieron creer, me convencieron que esa es la forma verdadera, pero de repente yo abro los ojos y veo que esa persona, por ejemplo, aparece
en forma no muy modesta frente a los medios en esos actos que realiza. El mensaje que está hablando, que aparentemente es de paz y amor a toda la humanidad, en realidad está dejando entrever que todo es permitido, porque una cosa es aceptar a las otras personas como son y otra cosa es aceptar que las cosas tienen que ser así. Una cosa es permitir que las otras personas existan y otra cosa es que yo adopte la forma de existir de las otras personas. Y todo eso porque no nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros no sabemos quiénes somos, para qué vinimos, y entonces de repente uno se encuentra en el vacío, se encuentra como atrapado. Esa es la sensación de lo que llamamos el exilio. Cuando uno está dentro de un sistema de educación que lo llevan hacia determinados caminos porque fue establecido así, sin consultarle a uno, de repente cuando uno se conecta con personas que piensan diferentes, empieza a ver las cosas un poco desde afuera de sí mismo, empieza a notar que aquello que le habían vendido por establecido en realidad no es nada que no pueda ser cambiado, y peor de todo, no es algo que sea bueno. Entonces eso que me vendieron en la televisión o en los medios de comunicación como un ideal es nada más que una forma ficticia de hacerme creer a mí que yo soy algo que no soy. Por eso la responsabilidad de hoy en día del educador de brindar a la persona un mensaje correcto. En nuestras épocas tecnológicas, en general hay dos tipos de etapas. Hay una que es la etapa del conocimiento científico filosófico. El que tiene el poder del conocimiento científico es el que maneja el mundo, pero en realidad el que maneja el mundo es el que tiene el conocimiento de llevar a la práctica esos conocimientos, que tiene la capacidad de llevar a la práctica esos conocimientos. Entonces vivimos en una sociedad más que científica, es tecnológica. Todos los grandes avances que nosotros vemos tienen una base científica, un descubrimiento de leyes de la naturaleza, pero la maravilla verdaderamente de lo que nosotros nos maravillamos es cómo eso es aplicado en la práctica. Y a veces nos olvidamos cuál es el fundamento científico que hay detrás de todo eso. Por ejemplo, cuando uno habla por teléfono, se maravilla de cómo eso es transmitido a través de un tubo, la voz, y se conecta uno del otro lado a veces del universo, pero en general del otro lado del mundo. Y allí hay una base científica que es el estudio del magnetismo, el estudio de la electricidad, de la voz humana. Pero todo eso no sirve de nada si no hay alguien que lo aplique. Y todo eso no sirve de nada, toda esa capacidad de aplicación que pueden tener algunas personas, no sirve de nada si no hay mucha mayor cantidad de gente que trabaje para fabricar todos esos aparatos. Y no sirve de nada que haya cantidad de gente trabajando para fabricar esos aparatos si no hay gente que los use. Entonces, lo que en épocas antiguas era la filosofía y el estudio de la naturaleza por sí mismo,
En nuestras épocas se transformó en el dominio de la tecnología. El poder pasa por la fabricación de elementos que la gente quiere comprar, que la gente quiere utilizar, ya sea en forma directa o indirecta. Fabricar aviones de combate o tanques o bombas no es algo que la gente quiere utilizar, pero nosotros, al votar a determinados gobiernos, a aceptar determinadas conductas de los políticos, estamos utilizando también esas armas de combate y estamos matando indirectamente a las personas que están del otro lado. Y todo eso porque se nos ha puesto una segunda naturaleza. Entonces, el tema es que es importante dentro de todo ese sistema de educación hacer que la persona se conozca a sí misma y conozca al mundo que lo rodea y sepa que hay un creador de todo esto que nos rodea. Porque así como hablamos de la ciencia y la tecnología dentro del mundo material, también pasa lo mismo dentro del mundo espiritual. Lo que en determinadas épocas era el buscar a Dios, el conectarse con Dios a través de la búsqueda ¿cómo se lo puedo explicar? A través de conectarse con los sabios de la generación, conectarse con aquellos sabios verdaderos que traían el conocimiento de Dios. Nosotros lo vemos eso especialmente a partir de la entrega de la Torá, pero antes de la entrega de la Torá también había tzadikim, había justos que traían el verdadero conocimiento de Dios desde la época de Adán Rishon. En todas las generaciones hubo una cadena de transmisión del objetivo de la creación, de el conocimiento de las cosas espirituales tal como son, y como siempre fueron una pequeña minoría, rodeados de un mundo idólatra que idolatraba la naturaleza. El pueblo judío siempre se refirió a sus propios sabios, a pesar de que hubo épocas dentro de Israel, del reinado de Israel, en que incluso los reyes se dedicaban a hacer idolatría, pero siempre se mantuvo ese núcleo de personas fieles al origen inicial que viene de Abraham, Isaac y Jacob, y sigue por todos los hijos de Jacob, y durante las generaciones en Egipto, hasta la entrega de la Torá. Y luego de la entrega de la Torá, como dice el Pirkei Avot, que Moshe entregó la Torá a Yoshua, y Yoshua se la entregó a los ancianos, y los ancianos a los hombres de la asamblea, de Anshe Knesset Agdolá, y así se fue transmitiendo esa sabiduría por todas las generaciones. Y ¿cuál era el objetivo de esa transmisión y esa revelación, pasando por todas las épocas del Bet HaMikdash, del Sanedrín, del Talmud, primero la Mishnah? En esa época también empezó a revelarse la parte interior de la Torá a través de Rabbi Shimon Bar Yochai,
aproximadamente 2000 años, y así toda la cadena de transmisión verdadera de los sabios judíos que respetaban el cumplimiento de los preceptos, el estudio de la Torá, y la tefilá, el rezo, la plegaria como el arma principal para llevar al mundo a su verdadera finalidad. Evidentemente, siempre en todas las generaciones fueron muy pocos relativamente en comparación con toda la humanidad los que se apegaban a ellos. Pero estas personas que eran en paralelo de aquellos científicos que estudiaban la naturaleza en aras del conocimiento puro, también estaban, incluso hasta hoy hay, aquellos que estudian y se tratan de conectar con Dios para revelar sus cosas, simplemente en aras de Dios, para significar el nombre, incluso para ayudar a la humanidad, pero no para utilizarlo en beneficio propio o utilizarlo para objetivos extraños a los que están fijados en la Torá. Sin embargo, vemos, sobre todo en estas épocas tecnológicas, la espiritualidad también tecnológica. ¿Qué es la espiritualidad tecnológica? Es transformar la Torá, el judaísmo, y sobre todo lo que está más de moda en este momento, que es la Kabbalah, simplemente en un instrumento, un conjunto de slogans y un conjunto de palabras técnicas que la gente puede usar para obtener sus propios fines. Sus objetivos individuales. Por supuesto, eso tiene que estar revestido de toda una apariencia altruista y una apariencia de amor, de bondad, incluso de judaísmo a veces simplemente de hermandad. Pero sin embargo, es como cuando tomamos un café con sacarina o tomamos un café con miel o con azúcar. Las tres cosas son dulces, pero cuando uno toma el café con sacarina, con edulcorante artificial, se siente como un sabor metálico en el fondo. Y uno lo toma porque no tiene más remedio, tiene que adelgazar o tiene miedo de engordar. Pero uno sabe que eso no es. No es eso lo que verdaderamente nosotros estamos deseando. Y dentro del azúcar y la miel, el azúcar también es un intermediario medio refinado, el azúcar blanca. En cambio la miel es una cosa natural que no solamente endulza, sino que tiene valor nutritivo y valor curativo, y tiene un sabor especial también. Pero digamos que el azúcar y el edulcorante y la miel todavía nos dejan ese gusto dulce en la boca. En cambio, aquellas cosas que aparecen endulzar y sin embargo es nada más con efectos químicos, nos dejan ese gusto metálico que uno va acostumbrándose. Entonces, la respuesta es que de entrada al chico, al niño, incluso al bebé o incluso desde antes, desde que nazca, es verdad, hay que crearle una segunda naturaleza, esa es parte del trabajo de la Torá, pero que esa segunda naturaleza sea algo
que está más allá del interés de aquellas cosas que mueven el mundo, que esté más allá del interés personal del educador también, y que sea algo que le ayude a la persona a revelar su verdadera esencia. Porque cuando uno conoce su verdadera esencia, así como cuando uno conoce cuál es su verdadero nombre, cuando dentro de sí mismo tiene certeza, tiene certidumbre de que hay algo verdadero, que hay algo hermoso dentro de uno, entonces tiene la capacidad de hacer cosas mejor, de conectarse con las personas que le rodean en forma productiva, en forma de conexión auténtica, y sobre todo le sirve para conectarse con Dios, con esa alma que tiene adentro, que es parte de Dios en lo alto. Entonces es importante empezar a diferenciar lo que es el edulcorante artificial, que no tiene ningún alimento y que nada más es una sensación que se siente en la lengua para poder tragar el café, y lo que es el verdadero endulzar de la miel para nutrirnos, y nutrirnos con placer de manera dulcificada. Y al entendedor, al buen entendedor, pocas palabras, aunque esto que acabo de decir llevó unos 40 minutos, el que entiende, entiende. Vamos a hacer un intermedio musical con una melodía del Rav Ginsburg, perdón, estas son melodías típicas del movimiento Chabad, compuesta por los Rebbeim de Chabad y interpretadas por el violinista Mordechai Brodsky, en algunos casos con el acompañamiento de coros de niños que casualmente, aparte de Brodsky, Mordechai Brodsky es un alumno de Rav Ginsburg, también vive aquí en Rehovot, y sus hijos son parte de los coros, por supuesto. Él enseña a cantar a los chicos y tiene coros en el colegio, y sus hijos son compañeros de los chicos nuestros, así que cuando yo escucho estas melodías siento una conexión muy especial, aparte de lo que es el nigún mismo, porque cuando uno conoce al que está interpretando estas cosas y es amigo de él, y encima tiene una calidad tan soberbia, posiblemente a través de todo este sistema ustedes no lo escuchen con toda la calidad. Entonces los invito, ya que estamos, voy a hacer un poco de propaganda, los invito a que compren estos CD, que lo van a ayudar a nuestro amigo Brodsky, también nos van a ayudar a nosotros, y por supuesto a ustedes también. Esto es verdadera miel, tiene alimento material, espiritual, en todos los sentidos, y sirve para revelar la verdadera esencia del alma. Oye, no hay calla, no hay me meto.
Muy bien, espero que les haya gustado. Quería, antes de continuar con el capítulo tercero que vamos a comenzar hoy, comentar una de las notas del capítulo segundo, donde se habla del poder de la voluntad. Una cosa es sembrar, plantar, y otra cosa es alimentar. De eso habla el capítulo segundo, que para poder llevar adelante una educación correcta es importante estimular el poder de la voluntad del educando, haciendo hincapié en aquellas cosas que lo movilizan para llegar, que lo impulsan a aprender y a hacer cosas en la vida. Esas dos partes que estimulan la voluntad es plantar y alimentar, que son paralelas a los otros conceptos que habíamos hablado antes de educar y guiar, y también de iniciar e integrar. Plantar y alimentar es poner en la persona la semilla que luego va a dar origen a determinadas cosas en esa persona, y poner la semilla no es suficiente, sino que además hay que alimentarla y nutrirla para que esa semilla y esa planta vaya creciendo y de sus frutos. Entonces, dentro de este capítulo anterior que habíamos visto, explicaba que hay un proceso triple de sumisión, separación y dulcificación. Eso habíamos hablado, que es el proceso que trae el Baal Shem Tov y que se aplica a todos los tipos de procesos de crecimiento y evolución, tanto psicológicos, de ayuda para la superación de problemas psicológicos, para el proceso de estudio, el proceso de incluso de pensamiento, todo el proceso de elevación y superación tiene que estar compuesto de esas tres etapas. Primero la sumisión, eliminar o dominar esa naturaleza anterior. Luego el paso de separación, separar aquello que de lo que uno quiere analizar o que uno quiere curar, separarse de eso y verlo desde afuera. Cuando uno lo ve desde afuera, lo puede analizar, lo puede arreglar y llega a la tercera etapa, que es la dulcificación. Esto dicho en palabras muy rápidas, como para que tengan una idea de lo que es este proceso. Entonces habíamos dicho que uno de los errores de la gente que aspira al ascenso espiritual, y especialmente en nuestra generación, es el deseo de dulcificar sin primero comprender la distinción entre lo que es y lo que no es esencialmente bueno. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros queremos analizarnos, por ejemplo, a nosotros mismos, uno nunca puede ser objetivo con sí mismo, en primera instancia por lo menos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cualidad que siento que no es buena y yo quiero desprenderme de ella. Entonces lo primero que tengo que hacer, tomar eso que me molesta
y dejarlo de lado. Yo me obsesiono con un problema que tengo. Entonces busco la manera, por ejemplo, ocupándome de otra cosa, de olvidarme de ella y someter eso para que, por supuesto, no es algo que lo separé de mí ni lo curé, pero en ese momento yo puedo tener un tiempo la mente libre de eso que me está molestando. Por ejemplo, tengo un problema de dinero y yo estoy tan obsesionado con ese problema que no me deja hacer nada. Y estoy en el círculo vicioso de que no tengo dinero y por eso no puedo pensar. Y no puedo pensar porque no tengo dinero, entonces no tengo forma de salir de ahí. Entonces, cuando uno a veces llega el momento de crisis, en que ya no sabe lo que hacer, generalmente uno se desespera y puede hacer cosas que no corresponden. Pero la primera etapa de este proceso de sumisión nos dice que tenemos que olvidarnos de eso. Tenemos que entrar en un estado de Shabbat. En Shabbat no podemos usar dinero. En Shabbat lo que no hicimos durante la semana ya no lo podemos hacer. Si no cocinamos el pan, si no compramos harina, si no nada, no tenemos nada. Nos abandonamos, como se dice por ahí, a la buena de Dios. Lo dejo, yo no puedo hacer nada, pero si trato de seguir ocupándome lo voy a empeorar, entonces lo dejo. Cuando yo siento que eso lo dejo de lado, siento como que hay un espacio que se empieza a crear dentro de mí libre de esa situación y que puedo llegar a sentir que yo puedo vivir sin que eso exista. Pero por ahora yo sé que después que termine Shabbat va a volver el problema, entonces tengo que hacer algo para poder solucionarlo. Una de las cosas es que si uno no lo puede solucionar inmediatamente, tiene que saber que esa sensación que yo tengo en Shabbat la puedo transmitir al resto de los días de la semana también. Si yo voy a volver el domingo al mismo estado que estuve el viernes, entonces todo ese proceso que hice en Shabbat no me sirvió para nada. Yo tengo que empezar el domingo con una actitud buena, nueva. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a la segunda etapa, que es la etapa de la separación. Tengo que ver, ahora que yo eso lo saqué de mí, voy a ver eso que está sucediendo desde afuera, sin involucrar mis intereses y sin involucrar mis sentimientos, que es justamente lo que no me deja pensar, para poder analizar. Y la principal separación es separar lo bueno de lo malo. Josefina, silencio un ratito. Lo mejor es separar lo bueno de lo malo que hay en eso que estoy viendo. Yo tengo una actitud, tengo una situación, y seguramente hay algo bueno dentro de eso. Si yo analizo lo bueno y lo malo y separo, que es también parte de la reparación del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces ese proceso está reparando, por un lado, el origen de todos los males, que es
ese pecado original de Adán y Jabá. Entonces ya de por sí, antes de que surja cualquier otro resultado, yo ya sé que estoy haciendo algo bueno, estoy haciendo algo en aras de arreglar esa situación. Y cuando yo encuentro eso que es bueno, siempre es una regla general en Hasidut y en el judaísmo, que de las cosas malas no hay que ocuparse, que lo malo, la maldad, la oscuridad, solo se puede eliminar a través de traer luz. Y la forma de traer luz es a través de centrarse y focalizarse en las cosas buenas. Pero para eso primero tengo que separar lo bueno de lo malo. Cuando yo separé lo bueno, eso que es bueno va a empezar a iluminar todo mi ser. ¿Qué significa que es bueno? Que dentro de toda esa situación en que yo me encuentro, hay una forma en que yo puedo solucionar. Yo sé que hay una forma de poder ganar dinero y vivir como corresponde. Pero como yo siempre estuve en la duda de si hay algo bueno en todo eso que yo estoy haciendo, entonces nunca pude concentrarme y estuve difuso entre lo bueno y lo malo. Ese es el origen del pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal. No saber qué es bueno y qué es malo. Entonces, el primer paso, si yo no sé lo que es bueno y qué es malo, y eso me está perjudicando y no me deja actuar, es dejarlo. En este momento yo no tengo capacidad de diferenciar. Bueno, me voy a dedicar a otra cosa. Cuando yo me separé de eso, entonces puedo verlo desde afuera. Incluso la mayoría de las veces necesitamos el consejo de alguien, ya sea del Rebbe, de un consejero, de un amigo, para que nos indique dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Yo nunca supe, nunca me enseñaron. Esto es bueno y esto es malo. Y lo bueno lo voy a tomar. Y justamente en lo bueno voy a encontrar la salida para mi problema. Porque yo me voy a centrar en eso. Y mi mente va a estar ocupada nada más que en algo bueno, en algo que me va a servir para obtener dinero, pero de una forma honrada, y de una forma que a lo mejor no es la más rápida que existe, pero es la forma segura. A veces sí es la más rápida. Y es la forma que tiene que ver con mi propia naturaleza. Y mi asesor, si yo consigo a alguien que me ayude, me va a hacer ver que eso que tiene que ver con mi esencia también es algo bueno para todos los que me rodean, y que a lo mejor la bondad no se va a revelar de un día para el otro, pero saber que uno está en el camino, eso ya lo ayuda a saber que le ayuda a salir de esa ansiedad, de ese estado de círculo vicioso que no podía salir. Y todo este proceso va yendo lentamente hacia la última etapa, que es la etapa de la dulcificación. ¿Qué significa dulcificación? Ustedes habrán escuchado muchas veces en nuestras clases el concepto de transformar la oscuridad en luz. Transformar la oscuridad en luz es la etapa de separación. Porque cuando yo revelo la luz elimina la oscuridad. Y entonces esas mismas cosas malas, esas cosas oscuras, de repente desaparecen, y de repente me voy dando cuenta que aquello que yo veía que estaba mal, de repente se va transformando en algo bueno. ¿Por qué? Porque era algo malo,
porque yo lo estaba utilizando, lo estaba viendo de una manera incorrecta. Cuando yo cambio mi perspectiva, toda la oscuridad se nubla, se evapora. Y no solamente que la luz elimina la oscuridad, sino que la misma oscuridad empieza a alumbrar. La misma oscuridad se transforma en luz. Y veo cómo todo eso que a mí me preocupaba antes, que eran problemas y cosas acuciantes, en realidad era una luz superior que yo no la sabía comprender, y que lo bueno, que es poco en este mundo, me ayudó a revelar que aquellas cosas que yo veía malas en realidad tampoco son malas, sino que de esas pruebas y de esos dolores que la vida me dio, esos mismos dolores se transforman en virtudes. Eso es el tema de la teshuvá completa, que los pecados se transforman en méritos. Y esto nos va llevando a la etapa tercera de la dulcificación, de la reparación. Transformar la oscuridad en luz y lo dulce y lo amargo en dulce. Habíamos estudiado en algunas de nuestras clases que es más difícil transformar lo amargo en dulce que lo oscuro en luz. Y relativamente, si hablamos de los tipos de alma, de acuerdo con el Tanya, el proceso de teshuvá es transformar la oscuridad en luz, pero solo el tzadik puede transformar lo amargo en dulce, como Moshe Rabbeinu, que tiró un palo a las aguas amargas allá en el desierto y lo transformó en aguas dulces. Entonces, por eso siempre tiene que haber una conexión de nosotros que estamos tratando de hacer teshuvá con el tzadik de la generación, porque él nos ayuda a elevarnos, nos ayuda a ver las cosas buenas que hay en nosotros, nos ayuda a ver nuestra verdadera esencia del alma, y eso transforma nuestros pecados en mérito, transforma la oscuridad en luz. Pero transformar lo dulce, lo amargo en dulce, eso es algo que es el tzadik, porque ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Cuando yo hablo de oscuro y luminoso, estoy hablando de la misma esencia. Transformar la oscuridad en luz es revelar la esencia que hay allí dentro, que ya había de antes, revelar lo bueno que hay allí. En cambio, transformar lo amargo en dulce es transformar la misma esencia de la cosa. Lo que esencialmente estaba mal, ahora pasa a estar esencialmente bien. Esa es la diferencia entre el Baal Teshuvá y el Tzadik. Entonces, en base a esto que acabamos de hablar, vamos a leer un poco este comentario a ese tema de que el error del Baal Teshuvá y en general de todas las personas que quieren avanzar en un proceso es pasar de la sumisión directamente a la dulcificación, sin pasar por ese proceso intermedio que es primero separar lo bueno de lo malo. A nadie le gusta ese proceso del Baal Teshuvá. El trabajo de la Teshuvá es un proceso que a veces es difícil. Entonces, nosotros queremos pasar directamente de Reshaim, de pecadores, a justos, limpios. Pero no se puede hacer un proceso sin que nosotros conozcamos qué es bueno y qué es malo. Este proceso de separación, que es separar lo bueno de lo malo, es reparar el pecado del árbol del conocimiento. Y el proceso de dulcificación, de transformar lo amargo en dulce,
es revelar el árbol de la vida. Ustedes saben que en el Gan Eden había 2 árboles especiales, aparte de todos los demás árboles frutales que Akadosh Baruj Hu le dio a Adam Rishon. Estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si Adam Rishon hubiera esperado un par de horas más, hubiera entrado en Shabbat, hubiera podido conocer el sabor del fruto del árbol del conocimiento, porque en Shabbat, por esencia, no existe el bien y el mal, sino que es todo uno. Entonces, cuando uno lo prueba fuera de Shabbat, o sea, lo prueba dentro, inmerso en la materialidad de este mundo, cuando prueba de ese árbol, siente que hay cosas buenas y hay cosas malas. En cambio, cuando lo prueba en Shabbat, no existe el pecado, no hay nada bueno, no hay nada bueno ni malo, es todo bueno, es todo uno. Y en ese momento, ese árbol del conocimiento del bien y del mal se transforma en el árbol de la vida, Etz HaChaim. Y en realidad, explica Kabbalah, es algo que no muchas veces se dice y no muchas veces se enseña. Cuando se llega a Shabbat, se hacen uno el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Entonces, hay que tomar en cuenta, saber quién es cada uno y no querer entrar en el árbol de la vida y tratar de transformar lo amargo en dulce cuando aún todavía no hemos pasado la segunda etapa de transformar la oscuridad en luz, o sea, de conocer verdaderamente las cosas buenas que hay en uno separado de las cosas malas. Entonces, esto que acabo de decir es lo que dice aquel párrafo que tiene adosada esta nota número 6 y que dice: uno de los principios del monoteísmo puro es que solo Dios diseña y crea el universo en toda su vastedad e infinitos detalles. Nada existe a no ser que Él lo desee. Esto significa que todo, incluso aquello que aparentemente es malo, tiene que servir para algún propósito en el plan de Dios para la creación. El hecho de su propia existencia necesariamente implica el deseo de Dios de que esté aquí. Esto viene a explicar la diferencia que hay entre la idolatría y el judaísmo, que la idolatría trae que hay una fuerza que se opone a Dios, siendo que no hay nada que se pueda oponer a Dios. Entonces aquellas fuerzas que ocultan la presencia de Dios, que aparentemente son opuestas a su creador, en realidad fueron creadas por Dios mismo. Y esta es una paradoja que la mente idólatra no la puede comprender, que si hay un solo Dios y el solo quiere lo bueno, aquellas cosas que se oponen al conocimiento de Dios fueron creadas por Dios mismo. Nada puede existir sin que Dios lo desee. No hay nada aparte de mí, yo soy Dios y no hay nadie más. Yo formo la luz y creo la oscuridad. Yo hago la paz y creo la maldad. Yo, Dios, hago todas estas cosas, dice Yeshayahu. Un tzadik, un individuo extraordinariamente justo,
es aquel que ve el propósito divino y el bien oculto que yace oculto en cada detalle. De todas formas, las personas normales, los Binanim del Tanya, los intermedios, normalmente solo pueden aspirar a alcanzar la separación, que les permite reconocer y rechazar el mal, pero no transformarlo en bien. El Tanya, entonces, de acá se desprende que los malvados, los Reshaim, para poder sobrevivir, tienen que estar en la primera etapa, que es la de sumisión, que es estar constantemente subyugando y tratando de dominar a su instinto del mal, que en la mayoría de las veces no lo logramos. En el Tanya, capítulo 28, explica que alguien que no está completamente purificado de cualquier rastro de inclinación de hacer nada que no sea la voluntad de Dios, está aún ligado abajo y no puede realizar la labor de sublimar y transmutar el bien en mal. El mal en bien. Alguien que se está hundiendo en arenas movedizas no puede esperar rescatar a otra persona en la misma situación. No obstante, como personas normales no debemos desanimarnos porque, aunque no podamos dulcificar el mal, podemos aún sentir la alegría que proviene de su rechazo. El Tanya explica que place y enorgullece más a Dios una persona que realiza actos de separación que un tzadik que realiza actos de dulcificación. Aunque evitar hacer el mal no afecta aún la esencia de una persona, porque puede tener un anhelo inadecuado en su interior, sí dulcifica las vestimentas de la acción del alma animal y se siente jovial, como se explicará en la parte 2. Entonces, es importante que vuelvan a leer todo esto, porque todo esto es la base del Hasidut. Esto que escribió el Rav Ginsburg en pocos renglones es toda la base del Hasidut. Por un lado, que uno nunca tiene que desanimarse de no poder triunfar frente a su propia inclinación al mal, porque Akadosh Baruj Hu posiblemente fue creado para hacer eso toda su vida, por el placer que siente Akadosh Baruj Hu de la persona que está alejada y se siente alejada de Dios y trata de acercarse. ¿Por qué? Porque esa persona está trabajando sobre la refinación del mundo. Entonces, rechazar el mal y hacer el bien produce más placer en Akadosh Baruj Hu que el trabajo del tzadik, que transforma el mal en bien. Entonces, esta última parte es de suma importancia que tengamos en cuenta. Aunque evitar hacer el mal no afecta aún la esencia de una persona, yo trato de no hacer el mal y a veces no triunfo, pero de todas maneras el mismo hecho de saber que algo está mal y no lo quiero hacer y que a veces triunfo, ¿qué significa que triunfo? A veces hay algo bueno que yo quiero hacer, pero lo hago por motivos egoístas, lo hago por mi propio orgullo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la decisión? ¿No lo voy a hacer porque eso está lleno de orgullo? ¿O lo voy a hacer a pesar de que está lleno de orgullo porque eso es algo bueno? Eso es algo bueno en sí. No importa qué es lo que yo siento en mi interior. Por ejemplo, cumplir un precepto, por más que yo no lo sienta, o cumplirlo porque eso me trae honor, o me trae dinero, o me trae determinadas cosas. Si yo digo no lo voy a hacer porque mi interior está mal, entonces tengo dos cosas negativas. Por un lado no lo hice, y en mi interior todavía sigo sintiendo eso malo. En cambio, si yo sigo sintiendo eso en mi interior
igual lo hago, entonces por lo menos hay una parte de bien que realicé. Si yo tengo que ayudar a una persona, pero no quiero que me vean cómo la ayudo, entonces voy a tratar de utilizar todos los medios para pasar desapercibido, pero si no puedo, si esa ayuda tiene que ser en público, entonces voy a dejar de ayudar a esa persona para no pasar por una persona ególatra o para demostrar que soy tan sadik, tan justo, que no tengo orgullo. Ese es el momento en que hay que establecer la sumisión para doblegarse a cumplir con los preceptos de Dios, y por otro lado determinar qué está bien y qué está mal, separar lo bueno de lo malo. ¿Qué es separar lo bueno de lo malo? Hay una buena acción, hay alguien que me necesita y yo tengo que hacer algo. Adentro mío tengo una mala inclinación y la intención no es como debería. Está bien, reconozco, eso está mal, y lo otro está bien. Estoy separando lo bueno de lo malo. Y esa misma separación está haciendo que eso malo que hay dentro mío me deje de molestar, y incluso puede llegar a, con el tiempo, refinarse y transformarse en algo bueno. Entonces, por lo menos, estoy dulcificando las vestimentas. ¿Qué son las vestimentas del alma? Están los poderes del alma que están en el interior, que son el amor, el temor, la misericordia, todas esas cosas que mueven a la persona. Y las vestimentas son las formas en que yo expreso todo eso. Están las vestimentas intelectuales, que es el razonamiento con que yo utilizo las 3 sefirot, los poderes de la mente. Están la palabra, que es lo que sale del corazón, es la expresión de mis sentimientos. Y también está la acción, que son los actos, todos los actos que yo hago para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, a lo mejor yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios nada más porque me dijeron que eso es bueno, pero yo no lo siento. Entonces, mis vestimentas, que es mi capacidad de actuar, esto cambió. Yo en ese momento estoy vestido de una persona que hace la voluntad de Dios. En el interior todavía no existe eso. Simplemente es el alma animal que está actuando, pero eso hace feliz a Dios y hace feliz a la otra persona. Entonces, por lo tanto, también me hace feliz a mí. Entonces, a veces, en los libros de Rav Ginsburg, y así sucede en muchos libros de Kabbalah, en Hasidut, hay algunas notas al pie que traen una enseñanza enorme que son importantes tomar en cuenta. Ahora, en estos últimos minutos que nos quedan 14 minutos, vamos a ver qué preguntas. Jaime pregunta más arriba: además de escoger lo bueno, ¿hay que hacer algo con lo malo o simplemente olvidarlo? Creo que la respuesta la fuimos dando un poco aquí, pero en pocas palabras, hay un dicho que dice: la derecha acerca y la izquierda aleja. Entonces, cuando uno no puede separar exactamente, no puede tomar nada más que el bien y olvidarse del mal, entonces hay veces que hay que rechazar el mal, hay que verlo y ponerlo aparte.
pero lo que es el mal propiamente dicho no hay, y cuando uno no llegó a las etapas posteriores, no hay forma de trabajar con él. La única forma de transformar el mal en bien es ocupándose del bien. Como decíamos recién, si uno hace una buena acción, por más que haya mal dentro de uno, esa misma acción va a ir transformando eso que nosotros tenemos en nuestro interior. O sea, cuando el alma animal, que es el origen del mal en nosotros mismos, se da cuenta que hacer una buena acción también es placentero para ella, entonces ella también en forma automática va a querer empezar a hacer buenas acciones. Entonces la regla general es que hay que ocuparse del bien y no ocuparse del mal. Lo mismo sucede con la idolatría. La idolatría, los idólatras saben de por sí en su interior, cuando no es consciente, en forma inconsciente, que eso nunca los va a llevar a conectarse con Dios. Entonces, la forma que tenemos las personas que queremos sí conectarnos con Dios a través de la Torá y del servicio verdadero a Dios, es hacer nuestro trabajo. Y entonces aquellas personas que nos vean disfrutando de eso que estamos haciendo, porque estamos cumpliendo la Torá de Dios, entonces ellos de repente van a decir, bueno, voy a dejar todo esto que estoy haciendo, que en el fondo yo sé que es mentira, y yo puedo disfrutar también con la verdad. Eso es un poco, viene a colación de lo que estábamos hablando en la clase de ayer del Tanya, que más que una clase de Tanya, al final salió una clase de Benay Noach, de meditación para las naciones, y en un principio esta clase de meditación para las naciones, de los 7 preceptos, salió un poco como una clase de Tanya, pero bueno, eso no sucede a veces. Hay otra pregunta. Luis Enrique dice, él tiene el poder de purificar los deseos negativos. No sé si fue, qué comentario fue, de la persona, y de elevarlos juntos con sus anhelos positivos y santos, como está escrito, al hambriento el sacia de bien. Sí, Akadosh Baruj Hu. Ignacio dice, ¿cómo saber qué es bueno y malo? A veces resulta un poco difícil. ¿Cómo busco la respuesta? Siempre la respuesta está dentro nuestro. Y lo más difícil no es separar lo bueno de lo malo, porque es muy evidente lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es difícil es encontrarlo dentro nuestro. ¿Por qué? No porque dentro nuestro no lo tengamos separado, sino porque dentro nuestro duele. Entonces, lo principal es tratar de conocernos a nosotros mismos y saber que lo que tenemos dentro nuestro, Akadosh Baruj Hu lo puso allí. Entonces, no tenemos que sentir culpa por ser como somos, porque Dios nos hizo así para que nos sobrepongamos a eso. Nuestras partes negativas no están allí porque nosotros las pusimos y las creamos, sino que fueron creadas por providencia divina por Dios para que nosotros trabajemos con ellas y las transformemos. Primero las dominemos y de luego las transformemos. Entonces, ese es el primer paso, y esa es la dificultad más grande, abrir los ojos. Cuando uno tiene miedo, lo primero que hace es cerrar los ojos. El miedo te paraliza. ¿Por qué? Porque el miedo te impide relacionarte con aquello que está a tu alrededor, con aquello que te puede llegar a perjudicar.
El miedo es la duda de si aquel que te creó y aquel que te está dando vida, en realidad quiere tu vida o quiere tu muerte. Entonces, lo primero es tener fe en Dios, de que Dios nos creó para la vida, no nos creó para la muerte. Y que si nosotros vemos muerte, es nada más que una ilusión frente a nuestros ojos cerrados. Lo mismo sucede con lo que está dentro de cada uno de nosotros. Dios, en su bondad, puso pruebas, puso vallas dentro de nosotros mismos para que nosotros las superamos. Y no hay nada que está ahí dentro de nuestro que no podemos superar. Lo único que tenemos que hacer es eliminar el miedo. El que tiene miedo de Dios, el que tiene temor de Dios, deja de tener miedo de las cosas materiales y de meterse dentro de uno mismo. Cuando uno entra dentro de uno mismo en forma sincera, lo único que va a encontrar es esa alma, esa luz divina que puso Dios dentro nuestro y que lo cubrió de cáscaras y de barreras para que nosotros las saquemos. Entonces tenemos que perder el miedo, porque Dios, al poner todo eso dentro nuestro, también nos dio la fuerza y nos dio la capacidad para poder revelarlo, para poder eliminar toda la oscuridad. Entonces, exactamente, Dios nos pone pruebas, así como el educador pone interrogantes y pone dificultades en el educando para que él aumente su capacidad de estudio, para que desarrolle sus cualidades, porque para desarrollar algo siempre hay que poner una prueba que esté un poco por encima de las posibilidades actuales. Si nosotros nos ocupamos de cosas que están por debajo de nuestra capacidad, nunca vamos a desarrollar algo superior. Eso es muy simple, como sucede en cualquier ejercicio físico, en cualquier deporte. Siempre hay que tratar de pasar un poco nuestro límite. Y a medida que vamos superando nuestra capacidad, nuestro límite de capacidad, esa capacidad va aumentando de a poco. Por supuesto, eso no hay que hacerlo en forma abrupta, de pasar en forma exagerada nuestros límites, porque puede quebrar nuestra fuerza. ¿Eso qué significa a nivel del alma? Hay veces que nosotros nos proponemos emprendimientos demasiado grandes. En general la gente tiene el efecto opuesto. No se pone emprendimientos porque de entrada sabe que va a perder. Tiene miedo de perder, como la mayor parte de las cosas de este mundo son maldad, y cuando uno quiere hacer algo bueno, entonces la mayor posibilidad es que pierda, de acuerdo con la naturaleza. Entonces, de entrada, se pone objetivos bajos para estar seguro de que va a ganar. Eso a veces hay que hacerlo, pero no es la forma óptima para crecer. Hay momentos en que hay que ponerse objetivos que están un poco por encima de nosotros, como decíamos recién. Pero cuando ponemos objetivos demasiado elevados y todavía no tenemos la capacidad para saltar hasta allí con nuestros propios medios, o no sabemos qué medios utilizar para llegar a ese lugar, de tanto tratar de subir y saltar y volver a caer y caer y caer y caer, uno se deja de hacerlo, uno abandona, se siente desahuciado. Entonces es importante ponerse objetivos que no traten de solucionar todas las cosas, toda la maldad del mundo de una sola vez, porque a veces uno de repente está frente a los diarios o frente a las noticias, frente a todas las cosas que suceden en la humanidad y se siente desesperado porque siente que no tiene forma de solucionarlo. Entonces hay que saber
que la solución definitiva y completa siempre viene de Akadosh Baruj Hu. Que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de mejorar y solucionar aquellas cosas que están a nuestro alcance. Y a medida que nos vamos perfeccionando, entonces Akadosh Baruj Hu nos va dando nuevos alcances y nuevas aventuras para poder llegar a hacer cosas más elevadas. Ese es todo los secretos del proceso de educación y de superación personal. Pero el objetivo, cuando uno llega a determinado momento, tiene que saber que en realidad el que hace los verdaderos cambios y que hace el verdadero trabajo es Akadosh Baruj Hu. Que no es uno en realidad no hace nada. Uno en el sentido del yo separado de Dios. Pero cuando uno se siente uno con Dios, entonces yo ya no soy más yo, sino que soy parte del todo, parte de ese Akadosh Baruj Hu que es el uno, Echad y Ahid Meyuhad, como dice Rav Ginsburg, traído por los sabios, Dios es todo y todo es Dios. Entonces, yo como persona separada no tengo capacidad de hacer nada, pero yo, cuando el yo deja de existir, cuando es Dios el que maneja toda la situación, entonces tengo capacidad ilimitada para hacer todo lo que yo quiera. Y esa es la diferencia en meditar y en pensar cómo puedo yo llegar a un objetivo, y la otra forma que es rezar y meditar pidiéndole a Dios que se cumpla eso, y entonces Dios lo va a hacer. Cuando nosotros nos autoanulamos a Dios, hacemos lo que Él nos pide y le dejamos a Él que haga las cosas verdaderas, entonces Él se va a ocupar, y como nosotros se lo pedimos y Él lo cumple, entonces nosotros somos socios y partícipes en ese acto de la creación. Así como está dicho que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Israel, le dijo: yo voy a luchar por los enemigos, ustedes nada más miren, le dijo a Akadosh Baruj Hu. Ustedes miren. ¿Qué quiere decir que ustedes miren? Que se acerquen, que entren a la tierra, a pesar de que está lleno de enemigos, que es campo inhóspito, que solo están esperando que entres para matarte. Entra, porque yo voy a luchar por vos. Vos no tenés ninguna capacidad de triunfar, pero sí lo que podés hacer es confiar en mí. Confiar en que yo voy a librar la batalla, y una vez que estés ahí adentro, vas a poder disfrutar de todas las cosas sin ningún temor. Esa es la autoanulación. Y ahora estamos traduciendo un video que vamos a subir al YouTube esta noche con la ayuda de Dios, donde habla justamente de lo que es la autoanulación para revelar la esencia misma que hay dentro de todos nosotros. Entonces, lo que nos pide Akadosh Baruj Hu es que nosotros nos anulemos a Él. En este video, que habla sobre la parashá de esta semana Tazria, muestra cómo cada uno, para poder unirse con la pareja y procrear, uno tiene que saber quién es, tiene que saber si es hombre o mujer, pero tiene que saber que para unirse con el sexo opuesto, yo para unirme con mi esposa y poder procrear, tengo que revelar el sexo opuesto que hay dentro de mí.
tengo que demostrar esa interinclusión que hay dentro de mí de esa otra parte. Y en este video el Rav Ginsburg, en esta meditación de la semana, habla de cómo el problema de la identidad de cada uno, de no saber bien quién es, también tiene que ver con no saber bien qué nombre tiene cada uno, o no saber si uno es judío o es gentil, no saber en el sentido de no aceptar. Hay veces que uno no sabe cuál es el nombre, no sabe cuándo es el sexo, qué sexo tiene, porque hay problemas de identificación genéticos, pero hay veces que hay problemas psicológicos en la persona, como se ve tanto en estas últimas épocas, en que la persona no sabe, ve que por afuera es un hombre, pero siente que en realidad es una mujer. Él siente como una mujer, o al revés, una mujer que nació biológicamente como una mujer, pero por dentro ella cree que es un hombre. Entonces no sabe aceptar quién es por afuera, entonces por dentro tampoco puede revelarlo. Y se conecta de esa manera, no puede conectarse con su sexo opuesto, porque está negando una de esas dos personalidades. O niega lo que es por afuera, o niega lo que es por adentro. Ese es el principio de la homosexualidad que vemos tanto en nuestras épocas. Negar lo que verdaderamente uno es. ¿Por qué? Porque uno no se acepta tal como es, porque tiene miedo. Lo mismo sucede cuando uno no se acepta que es judío o que es gentil, o que uno no acepta su propio nombre, no acepta su cuerpo, porque no tiene la capacidad de unirse con el lado opuesto. Entonces, en este minuto que queda nos vamos a despedir y vamos a tratar de que estos videos lleguen a ustedes, y Bezrat Hashem, les deseamos que tengan un Shabbat Shalom, Perashat Tazria, Tazria, Perashá que también tiene que ver con la Perashá del mes, que bendecimos el mes de Nisan, y mañana los invitamos a ver la entrega de la semana con temas muy interesantes, y sobre todo con estos videos donde el Rav Ginsburg está explicando cosas importantísimas como acabo de explicar. El miedo se va cuando uno sabe quién es. No hay que tener miedo a saber quién es, porque fuimos creados por Akadosh Baruj Hu para ser quienes somos y desarrollar nuestra máxima capacidad así. Shabbat Shalom, bendición desde la tierra de Israel. Shalom Aleichem.